días, hermanos. Bueno, gracias. Y vamos a orar para empezar, ¿sí? Dios Padre que está en el cielo, mirándonos y cuidándonos siempre. Y también tú tienes mucho amor para con nosotros. Por tu amor estamos viviendo aquí en el mundo. Y también por tu amor nosotros estamos llevando nuestra vida cristiana, aunque en nuestra vida tenemos muchas aflicciones, también hay muchos problemas entre mi vida, entre nuestra vida, pero por tu amor nosotros adelantamos y seguimos en la fe que tú nos dio, y también nosotros estamos ganando las tentaciones por tu palabra, porque tu palabra tiene mucho poder y también tu palabra siempre nos guía y nos fortalece. Entonces, confiamos en tu palabra siempre y también te pedimos que nos da más tu palabra. Y también, como tu mandato de predicar el Evangelio, estamos trabajando todos los días. Ayúdenos y guíenos para que podamos compartir tu verdad y tu Evangelio, porque muchas personas viven sin conocer tu Evangelio, conforme la palabra de Dios. Entonces, utilícenos y guíenos para que podamos caminar predicando, evangelizando a todo el mundo. Más importante que esta zona como Iztapalapa estamos viviendo y trabajando en el Evangelio. Queremos que toda la gente sea salva, ¿no? Como deseo de Dios. Nosotros también tenemos este deseo. Entonces, primero nosotros fuimos llamados por ti y ahora queremos compartir tu Evangelio con nuestra familia y con los conocidos, ¿no? Ayúdenos y guíenos. Hoy también, gracias por haber permitido este tiempo para que podamos estudiar tu palabra, también podemos entender más tu palabra. Y también aquí los hermanos que son salvos estamos reuniendo en este lugar. Queremos recibir tu palabra. Entonces, dé tu palabra a cada quien que necesita tu palabra para llevar bien su vida cristiana. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. 자, Levíticos capítulo 10, versículo 13. Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10, versículo 13. Levíticos capítulo 10 es mejor, de 12 al 15. ¿Buscaron? Levíticos capítulo 10, versículo de 12 al 15. Levíticos capítulo 10, versículo de 12 al 15. ¿Se tienen? Entonces, vamos a leer
Ah, yo lo leo primero, lo leo de 12 y 15. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Itamar, sus hijos que habían quedado, toma la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin verdura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová. Pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será médico como, mecida como ofrenda, mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Sí, bueno. ¿Cómo amaneció? ¿Todo bien? Todo bien. Que gracias, Dios. Hoy vamos a aprender de esta parte, Levíticos capítulo 10, versículo 13. Vamos a leer juntos. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. ¿Sí? Ya, como sabemos muy bien, Levíticos ha escrito acerca del rito, como reglas de Dios, ¿no? Entonces, Levíticos capítulo de 1 hasta capítulo 7, como capítulo 7, escribió acerca de reglas de Dios, también de ofrenda, ¿sí? Entonces, aquí más o menos como 5 ofrendas tiene, ¿eh? Entonces, primero, como ofrenda, es la ofrenda del holocausto. Y segunda ofrenda es la ofrenda de flor de harina. Y tercera ofrenda es la ofrenda de paz. Y cuarta ofrenda es la ofrenda de la expiación. Y último ofrenda es la ofrenda de su culpa. Entonces cada capítulo 1, 2, 3, 4, 5, allí está acerca de ofrendas. La ofrenda de flor de holocausto y ofrenda del holocausto y flor de harina y ofrenda de paz y ofrenda de expiación y ofrenda de su culpa. Entonces 5 ofrendas está escrito en el libro de Levíticos. Entonces, si quieren saber, es necesario leer. Y si tienen dudas, pregúntenme, ¿sí? Pero hoy vamos a aprender acerca de me ha sido mandado. Me ha sido. Ese es el tema de hoy, ¿sí? Entonces, me ha sido mandado, como dijo versículo 13, aquí dice, la comeréis pues el lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos.
de las ofrendas encendidas a Jehová, que así me ha sido mandado. Entonces, aquí está explicando la comida que puede comer con sus hijos de Aarón. ¿Sí me entiende? Entonces, esta comida para el Aarón y para sus hijos. Dios permitió a comer, pero otras cosas es difícil comer, ¿no? Entonces, esta parte está explicando acerca de la ofrenda de flor de harina. Esa comida es como carne, y lo que trajeron los israelitas, el Aarón como sacerdotes. Ellos podían comer con sus hijos, ¿no? Entonces, por último, Moisés aquí dijo, él dijo, me ha sido mandado. Él hizo todo lo que escuchaba de Dios, ¿sí o no? Entonces nosotros podemos entender bien que él era muy obediente, ¿sí o no? Y guardaba casi perfectamente la ley de Dios, ¿no? Y él nos confesó. Esto es que yo les expliqué, es Dios me mandó. Por eso aquí dice, me ha sido mandado. Por eso, vamos a ver. Entonces, esta palabra es la palabra de ejército. ¿Sí me entiende? Entonces, la palabra es algo muy estricta. Por eso, cuando Dios dijo a Moisés, Moisés guardó tal como dijo Dios. Entonces, esta palabra es algo muy estricta y también es palabra de como militares. ¿Sí me entiende? Entonces, un soldado debe obedecer a mandato de su comandante. ¿Sí o no? Es normal. Entonces, si es un soldado, no hay causa que pueda desobedecer a comandante, ¿sí o no? ¿Es verdad, no? Sí, entonces, es algo muy como estricta para nosotros. En nuestra vida cristiana debemos obedecer a la palabra de Dios. O sea, nosotros como sabemos bien que somos soldados de Dios, ¿sí o no? Si somos ejército de Dios. Por eso, 1 Samuel capítulo 17, versículo 36, aquí dice, el rey David nos confesó. Sí, aquí dice, bueno, vamos a buscar. Primero Samuel capítulo 17, versículo 36. Ya, primero Samuel capítulo 17, capítulo 36. ¿Ya tiene? Ya. Leemos juntos. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí dice, Goliat estaba menospreciando al ejército, ¿sí? Como Saúl, ¿sí o no? Ellos estaban juntos, y también como Goliat salió y dijo, sí, el que me ganó, me vence, yo voy a seguir al ejército de Saúl. Así él estaba menospreciando fuerte, ¿no? Entonces,
los ejércitos de Saúl no pudieron decir nada porque el Goliat era muy grande, ¿no? Grandote, ¿no? Entonces tenía miedo. Pero un joven se llama David salió y dijo así: fuese león, fuese oso. ¿Peleaba con quién? Con el león y oso. Tu siervo lo mataba, si lo mataba a oso o a león, ¿no? ¿Sí? Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Y porque ha provocado al ejército de Dios viviente, el ejército de Dios. Entonces los israelitas eran ejército de Dios, ¿no? Todos, ¿no? Pero es un poco raro. Los ejércitos de Saúl también eran ejército de Dios, ¿no? Porque Dios escogió el pueblo de Israel. Entonces todos israelitas eran ejército de Dios, pero ellos tenían miedos, ¿no? Igual que fueron llamados de Dios. Sin embargo, ellos tenían miedos, aunque estaban muchos, ¿no? Con sus compañeros, ¿no? De la guerra. Pero él era solo, David. Era joven, pequeño, chaparrito. Él no tenía nada. Solamente tenía como piedras, 5 piedras. Pero él no tenía nada, Pero él no temió a Goliat. Al contrario. Por eso, aquí podemos entender bien, el que confía en Dios puede llevar sin temor de algo del mundo, ¿sí o no? El ejército de Saúl, ellos confiaban ¿a quién? A Saúl. Por eso, ellos tenían miedo. Pero el rey David, David no tenía nada de miedo porque él confiaba en Dios. Y él también sintió que Dios está conmigo. Por eso, él puede decir de este versículo. ¿Ya? Somos ejército de Dios. Ustedes también son ejército de Dios. Así nosotros fuimos llamados para ser el ejército de Dios. Ahora somos ejército de Dios. Por eso, Filipenses capítulo 2, versículo 25, vamos a ver. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 25. 25. Si tienen, leemos juntos. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestros mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y aquí está explicando bien acerca de nuestro como posición, ¿sí o no? Aquí dice, somos como colaborador, ¿de quién? ¿De quién? De Dios, de Jesús. Y también aquí dice compañero de milicia. ¿Qué quiere decir? Somos ejércitos de Dios. Somos soldados. ¿Sí o no? Soldados. Por eso aquí dice milicia. Miren, en Corea todos los jóvenes tienen que entrar ¿a dónde? Servicio de milicia, de militar. ¿Sí me entiende? Es obligatorio. Tienen que entrar. Entonces mis hijos también tienen que entrar. Aunque no quieren, ya ni modo, tienen que entrar.
cuando tenga su edad, ¿no? Ahora es su tiempo, ¿no? No sé, este año o siguiente año va a ir a Corea para servir, ¿sí? Como obligación. Pero aquí en México, ¿es obligatorio? No, si cualquiera no quiere, sí, sí puede. Si no, que está bien. Si no. Pero los cristianos fuimos llamados, ¿no? Para ser ejército, el militario, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces aquí dice, compañero de milicia. Yo quiero que tengan experiencia de militar, porque puede entender bien qué significa es un soldado, qué tiene que hacer, cómo debe llevar un soldado. Tiene que obedecer muy bien a un mandato de su comandante. ¿Sí? Entonces, si podemos tener experiencia de esto, sí, yo quiero que ustedes vayan, ¿no? Mire, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, ¿no? Entonces, si ya reconocemos que somos ejército de Dios, entonces debemos obedecer al mandamiento de Dios. Es obligatorio. Pero muchas personas dicen que no. Si queremos, sí, seguimos. Si no queremos, ya no seguimos. Así piensan, muchos cristianos. ¿Sí? Pero nosotros hay que pensar bien acerca de nuestra posición, ¿no? Nuestra posición. Que somos soldados, somos ejército de Dios, somos militares, ¿sí o no? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo tenemos que llevar nuestra vida cristiana? Obedeciendo. Es algo muy importante. Por eso Moisés dijo, me ha sido mandado. ¿De quién? De Dios. Entonces él llevaba su vida cristiana tal como dijo la Biblia. Dios mandó a él que construyera como tabernáculo, ¿no? Un tabernáculo. Entonces él lo hizo perfectamente tal como dijo Dios. Nosotros también. Ahora somos soldados. Somos militares. Entonces, nuestra vida cristiana tiene que ser llevado, tal como dijo la Biblia, que es el mandato de Dios. ¿Sí o no? Por eso. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, aquí dice, el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el de todo del hombre. Por eso, todos los hombres tienen que ser obedientes, guardando el mandamiento de Dios. Miren, Jonás, ha recibido mandato de Dios, ¿sí o no? A predicar a Nínive. Sin embargo, él se huyó, fue desobediente. Entonces, Dios otra vez trajo, ¿sí o no? Y castigó. Dio castigo a él. Y él le regresó y después fue obediente. Pero en el corazón de él no era obediente de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Dios dio muchas como ejemplo para darse cuenta que es más importante, ¿no? Entonces después él ya se dio cuenta acerca de obediencia, ¿no? Ya, nosotros ya sabemos bien que el pueblo de Israel fue dividido, ¿sí o no? ¿Sabe por qué?
¿Por qué? Porque ellos no guardaban el mandamiento de Dios. Por eso, ahí dice, primer Reyes capítulo 14, versículo 8, vamos a buscar, primer Reyes capítulo 14, versículo 8. Catorce, 8. 14, 8. ¿Se tiene? Si tienen, leemos juntos. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, y sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos a imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Aquí dice, rompí de la casa de David y te lo entregué a ti. Tú no has sido como David. Entonces, David era muy obediente, que guardaba al mandamiento de Dios. Era muy obediente, pero tú no eras como él. ¿Qué quiere decir? No ha guardado bien mi mandamiento. Así dice, ¿sí o no? Por eso aquí dice, tú no has sido como David. Él guardaba bien mis mandamientos, pero tú, Salomón, tú no. Dios castigó a él y también a su país. Sí. Entonces, nosotros en nuestra vida cristiana nuestra vida cristiana debe ser muy obediente, muy obediente. El que es obediente, recibe ¿qué? Gracia de Dios. Es verdad. Pero Salomón no era así. Creo que no amaba a Dios. Pero el rey David amaba mucho a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Él amaba mucho a Dios, pero Salomón no. Amaba más a otras cosas, ¿sí o no? Él amaba más mujeres, él amaba más oros, él amaba más cosas. ¿Sí me entiende? Por eso, él no ha guardado bien el mandamiento de Dios. Por eso podemos decir que él no amaba a Dios, porque no ha guardado el mandamiento de Dios. No amaba a él, a su Dios, porque era desobedientes. Por eso la Biblia, ¿qué dice? El que ama a Dios guardará la ley de Dios. El que ama la ley de Dios puede amar a Dios. Por eso, primero, Deuteronomio, vamos a ver, 11.1. Deuteronomio 11.1. Deuteronomio capítulo 11, 1. 11.1. ¿Sí tiene? Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Si tienen, leemos juntos. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. El que ama a Dios va a guardar sus ordenanzas, sus estatutos. ¿Y está bien? Y sus
decretos y sus mandamientos. Así dice. ¿Sí o no? Es verdad. Entonces, el que ama a Dios, guardará la ley de Dios. El que guarda la ley de Dios, ama a Dios. ¿Sí o no? El que es obediente es amar a Dios. ¿Es verdad? Por eso, Juan capítulo 14, versículo 21, aquí dice, el que tiene mis mandamientos y les guarda, ese es el que me ama. Así dice. Ya, ¿cómo? No está diciendo la ley de Antiguo Testamento. Sí, es verdad, pero aquí le está diciendo que guarde la palabra de Dios. Obedece a la palabra de Dios. Por ejemplo, ama a los hermanos, ¿es mandamiento de Dios, sí o no? El que no ama a los hermanos, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no se ve? ¿Sí me entiende? Por eso, Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Podemos mostrar nuestro corazón, el amor que tenemos para Dios, guardando la ley de Dios. Guardando la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, en nuestra vida cristiana, debemos guardar bien la palabra de Dios. Hoy en día, Jesús nos dio un nuevo mandamiento, ¿sí o no? Sí. Hay que guardar. Hay que ser obedientes de esta palabra que Dios nos dio y Jesús nos dio. ¿Sí o no? Entonces, es necesario saber qué Dios nos dio. Mandamientos. Por eso primero vamos a ver. Primero, nosotros, después de ser salvos, deben guardar este mandamiento de Dios que desead la palabra de Dios. Ama a la palabra de Dios. Entonces, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Como sabemos bien, aquí dice, desea como niños recién nacidos. Un bebé solamente, ¿qué quiere? Solamente la leche espiritual. Los como almas acabo de nacer, amará la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Es verdad. Un bebé que acaba de nacer, que ama la leche de su mamá, busca siempre, solamente, todos los días, ¿sí o no? Sí. Si da bien la comida, duerme bien. No tendrá más como problemas de su cuerpo. Entonces hay que comer bien. Hay que buscar la leche. Pero los cristianos debemos amar la palabra de Dios. Hay que buscar la palabra de Dios, que es la leche espiritual. Entonces, en toda nuestra vida, tal como dijo, aquí dice, desead, como niños, hay que buscar, hay que desear a comer la leche espiritual. Ese es mandamiento de Dios. Es el orden de Dios. Es mandato de Dios. Entonces, hay que guardarlo. ¿Somos ejércitos de Dios o no? Dios nos mandó. ¿Somos colaboradores de Jesucristo, sí o no? Entonces, es necesario guardar este versículo, que comad, desead y ama a la palabra de Dios primero. Es más importante. Ya nacieron de nuevo, ya fueron salvos, ya son salvos, deben amar la palabra de Dios. Es muy importante, muy importante. ¿Está leyendo la Biblia? ¿Sigue leyendo la Biblia o no? ¿Sí o no? ¿Solamente unos o todos? Yo quiero que todos lean la Biblia, todos, es muy importante. Crecen en su fe, puedan aguantar, aunque en su vida tienen muchas aflicciones, aunque tienen muchos problemas en su vida,
pueden aguantar bien por la palabra de Dios. Un bebé no coma bien la leche de su mamá, cuando llega una enfermedad, ¿qué pasaría? Sí, enferma. Pero coma bien la leche de su mamá, puede ganar como bacterias, virus, ¿sí o no? Por comer bien la leche de su mamá, tendrá anticuerpos. Así nosotros, si coma bien la leche espiritual, que es la palabra de Dios, van a llevar bien su vida sana. ¿Sí me entiende? Y segundo mandamiento que Dios nos dio, así dice, orad. ¿Sí me entiende? Orad. Nosotros ya sabemos bien, entonces debemos orar bien. Pero, ¿qué es lo que debemos orar? ¿Qué es? Aquí la Biblia está explicando. Primero, nosotros debemos orar por nuestros hermanos. Qué bueno. Pero mandamiento. Sí, miren aquí, San Mateo capítulo 5, versículo 44. Vamos a ver, San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 44. San Mateo capítulo 5, versículo 44. ¿Tiene? 44. O sea, hermanas. Qué bueno. Hermanas. Bueno, por favor, lean 1, 2, 3. Aquí 44. No desayunaron. Ya. Aquí 44, aquí dijo acerca de orar. ¿Por quién tenemos que orar? Aquí dice enemigos. ¿Sí? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen. Aquí dice persiguen. Entonces son enemigos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces nosotros debemos orar por ellos. ¿Podemos orar por ellos? ¿Por nuestros enemigos? Sí. Ay, qué bueno, tiene buen corazón. En mi caso, difícil, ¿no? Para orar. Alguien me molesta mucho, muy fuerte, es difícil, ¿no? Cara y cara dice, grosería. A veces cuando caminamos, ¿no? A veces algunas personas me dijeron muy feo. En este momento, tengo que orar, ¿no? Por ellos. Tengo que orar por ellos, por favor, perdónalos. ¿Podemos? No, de repente sale ¿qué? Coraje, enojo, ira. ¿Qué piensan en nuestro corazón? Mejor que... Si hay una pistola que no tiene sonido, mejor. Demonios que están trabajando, sí, llévatelo ellos que están molestándome. Así piensan, ¿no? Aquí la Biblia dice, orad por ellos, bendecid a ellos, amad a ellos, a sus enemigos. A veces en nuestra vida cristiana, a veces, ¿no? Hay muchas, ¿no? Hay muchas. Y hay muchas personas están molestándonos, ¿sí o no? A veces nosotros solamente queremos compartir el evangelio. Solamente queremos que su alma sea salva. Solamente no hay otra cosa. Sin embargo,
Algunos nos persiguen, ¿sí o no? Pero nosotros debemos orar por ellos. ¿Es mandamiento de Dios o no? Si es mandamiento de Dios, que debemos guardarlo. Yo nací así, entonces, ¿está bien que no ora por ellos? No, hermanos, es mandamiento de Dios, es la palabra de Dios, es una palabra muy estricta, porque es mandamiento de Dios. ¿Por qué? Es mandato de Dios. Aman a nuestros enemigos. Si no puede orar por ellos, mejor que no piensen de ellos. San Lucas capítulo 6, vamos a ver, San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, versículo 28. San Lucas capítulo 6, 28. ¿Sí tiene? 28. Leemos juntos. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Sí? Calumnian, ¿qué significa calumnian? Insultar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Insultar o menospreciar, burlarse, ¿sí o no? Pero entonces nosotros, aquí dice, orad por los que os calumnian. Así dice, orad. ¿Por qué así dice? Nosotros para amar a nuestros enemigos es difícil. Es muy difícil, ¿sí o no? Entonces, antes de amar, deben orar. Deben orar por ellos. Y también oren por sí mismo, para que no caen en esta tentación. ¿Sí me entiende? Algunos me molestan, entonces tienen mucho coraje en mi corazón. Entonces empezó a odiarlos. No, hermanos. Cuando llega esta tentación, tiene que orar primero. Por eso la Biblia que dice, para que no caiga en la tentación, para que no entre en la como tentación, oren. Aquí dice. San Marcos capítulo 14, vamos a ver. San Marcos capítulo 14, 38. San Marcos capítulo 14, versículo 38. ¿Tiene? 38, San Marcos capítulo 14, versículo 38. ¿Sí tiene? Leemos juntos. Oh, hermanos, varones. Sí. Ah, qué bueno, ¿eh? Voy a ver si puedan leer bien más que las mujeres. Ya. 1, 2, 3. Sí, mucho mejor. Bueno, ya. Bueno, es difícil, ¿no? Leer como una voz, ¿no? Siendo como unos, ¿no? Es muy difícil. En nuestra vida cristiana también, para llevar juntos, teniendo mismo corazón, es muy difícil. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que esforzarse. Hay que procurar a ser unos en nuestra vida cristiana. Sí, por favor. Aquí dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí dice, pero la carne es débil, por eso orad. ¿Sí? Orad, ¿sí? Orad. Para que no entréis en tentación. Aquí dice.
En nuestra vida hay muchas tentaciones, ¿sí o no? Sí, hay muchas tentaciones. Satanás siempre está utilizando tentaciones de algo, de dinero, de las cosas, de mujeres y de hombres también, de problemas entre nuestra familia, todos. Sí puede ser como tentaciones de Satanás. ¿Sí? Entonces, por estas cosas, para que no caigan en la tentación, para que no entren en la tentación, deben orar, ¿sí? Jesús también, antes de crucificar, él oraba muy fuerte, ¿no? Él oraba muy fuerte. Su sangre cambió como sudor, ¿no? Perdón. Su sudor cambió como sangre, ¿no? ¿Sí? Entonces él rogaba muy fuerte. Con todo su corazón y con toda su fuerza él oraba. Nosotros también necesitamos orar. Y orar es un gran mandamiento de Dios. Si somos ejércitos de Dios, debemos orar. Hay que guardar este mandamiento de Dios, que orar. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, nosotros hay que orar para que no caigan, no entren en la tentación. Y también la Biblia dice, Dios nos dio un mandamiento que ore por los hermanos. Entonces, primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25, vamos a ver. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. ¿Tiene? Ya. Leemos juntos. Hermanos, ora por nosotros. Hebreos 13. Hebreos 13, 18. Hebreos capítulo 13, versículo 18. Hebreos capítulo 13, versículo 18. ¿Tienen? Sí, leemos juntos. Ora por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todos. Aquí dice, ora por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todos. Entonces aquí dice, ora por nosotros, sí, por nosotros. Yo quiero que ustedes oren por los hermanos, ¿no? ¿Sí? Cuando tengamos la comunión, como célula 1, 2, 3, hasta 6, y también en la comunión de mujeres, en la comunión de varones, si en toda la comunión algunos hermanos están pidiendo algo, ¿sí o no? Acerca de su salud, acerca de su vida, acerca de su hermano o hermana, acerca de su familia, acerca de su trabajo, están pidiendo muchas cosas, ¿sí o no? En la comunión de nosotros. Entonces, no solamente escuchen, anoten en una hoja y sigue orando de estas cosas, ¿no? Porque los hermanos oren, porque hermanos les piden. ¿Por qué? Para que oren, ¿sí o no? Pero si olvidamos, ¿no? Si olvidamos, ¿cómo pueden orar? No pueden orar. Entonces, antes de olvidar, necesita anotar la petición de los hermanos. Y también aquí está explicando sobre orar para
los siervos de la iglesia. O sea, los siervos están trabajando por la iglesia, ¿sí o no? Por ustedes. Como siervos de células, ellos trabajan por ustedes. Ellos planean por ustedes. Ellos piensan por ustedes. Ellos creo que están velando por ustedes. Pensando mucho acerca de ustedes. ¿No cree? Es verdad. Ellos están pidiendo a Dios que ustedes lleven bien su vida cristianas. Entonces, nosotros también, ustedes, es necesario orar por sus siervos. Es necesario ser obedientes. ¿Sí? Ya. A veces nosotros, ¿no? A veces en nuestra iglesia también, a veces algunos como siervos no lleven bien, no sirven bien. A veces tienen problemas, a veces como un hombre, así actúa. Entonces nosotros criticamos, burlamos de él. No, hermanos, es mejor orar muy fuerte. También es mandamiento de Dios. Orad por nosotros. ¿Quién son? Apóstoles, pastores. Entonces, por la oración, como los siervos pueden trabajar bien, ¿sí o no? Sin orar de ustedes, los siervos es difícil trabajar bien en la iglesia. Un gran predicador, ¿sí? Un gran predicador. Ya después de predicar el domingo, ya bajando. Entonces, una hermana acercó, yo estoy orando por ti. Nosotros podemos pensar, ella escucha mal mi predicación, así puede pensar, ¿sí o no? Entonces yo predico mal, entonces puede pensar así, ¿no? Pero el predicador dijo que, gracias hermana, por tu oración yo puedo trabajar más bien. Entonces ustedes, es necesario orar por los siervos y también por mí. Yo soy coreano, entonces es difícil para predicar y también yo me sentí como ustedes, es difícil para escuchar de mi idioma, ¿no? Sin embargo, estoy aquí por la oración de ustedes. Oren por mí, por favor. Y oren por siervos. También oren por los hermanos. Ese también es mandamiento de Dios, mandato de Dios. Entonces, es necesario guardar. ¿Sí o no? Y también otro mandamiento de Dios, que oren por los enfermos. Como dijo Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 16, como sabemos bien. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Así dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en la iglesia, a veces, algunos hermanos tienen muchos problemas, muchos tienen enfermedades, ¿no? Enfermos. Entonces, por ellos, nosotros debemos orar por ellos, ¿sí? Orar unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué seáis sanados? Porque tienen enfermedades, problema de su cuerpo. Entonces, nosotros debemos orar por los enfermos para que sean sanados. ¿Sí o no? En nuestra iglesia también algunos hermanos tienen problemas, ¿no? Tienen enfermedades, son enfermos, ¿no? Entonces,
es necesario orar mucho por ellos. No solamente por su salud, sino también su vida cristiana, ¿no? ¿Sí o no? Si cuando tiene como una enfermedad de su cuerpo, es difícil llevar bien su vida cristiana, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, para llevar nuestra vida cristiana hay que venir a la iglesia, hay que asistir a la comunión, hay que leer la Biblia, hay que orar mucho, ¿sí o no? Entonces, si tiene algún problema de su cuerpo, es difícil llevar bien. Entonces, nosotros tenemos que orar bien. ¿Sí me entiende? Por eso, primero, Dios nos mandó que orar. Sí, orad. ¿Sí? Para todos. Para todos. ¿Sí o no? Y después, Dios nos mandó que permanecer. Es permanecer. ¿Sí? Así me ha sido mandado, Moisés dijo. Entonces nosotros vamos a ver que desde el principio Dios dijo que permanecer a la iglesia. ¿Sí? Entonces, Jeremías capítulo 43, versículo 4, vamos a ver, Jeremías capítulo 43. 43, versículo 4. Versículo 4. 43, versículo 4. ¿Sí tiene? Ya. Vamos a leer juntos. No obedeció pues Jonadán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová, para quedarse en tierra de Jehová. ¿Sí? Aquí dice, no obedeció, ¿sí?, a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Tiene que quedar bien, tiene que permanecer bien en la tierra prometida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero los israelitas no. Ya, hoy en día, ¿qué es la tierra de Dios? La iglesia, ¿sí o no? Es la casa de Dios. Por eso la Biblia dice, permaneced en mí, en la iglesia, ¿sí o no? Por eso, Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquí dice, permaneced en mí. Aquí dice, hoy en día, después de Jesucristo, los cristianos que son salvos deben permanecer en la iglesia. En la iglesia. Ese también es mandamiento de Dios, es el orden de Dios que debemos guardar. Permaneced en mí, en la iglesia. ¿Sí o no? Es verdad. Entonces, el que permanece bien en la vida, que es la iglesia, puede llevar muchos frutos. Tal como digo aquí, dice, pueden llevar muchos frutos buenas. Entonces, debemos permanecer en la iglesia. ¿Sí o no? Ya, ahora somos pámpanos de la vid, de la iglesia, como miembros, ¿sí o no? Es como cuerpo de mi cabeza. Entonces, todos mis miembros, como brazos, pies, todo tiene que permanecer bien. ¿En dónde? En mi cabeza. Entonces, como la Biblia dice, el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, los cristianos deben permanecer bien en Jesús, en el Señor. Es la iglesia. Sí. Ese es algo mandamiento de Dios. Y también la Biblia dice, permaneced en el amor. Es también mandamiento de Dios. Juan capítulo 15, versículo 9. 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Aquí dice, permaneced en mi
amor en el Señor. Entonces, ¿cómo podemos permanecer en el amor? ¿Cómo? Entonces nosotros tenemos que leer la Biblia, tenemos que congregar, tenemos que predicar, compartir el Evangelio. El que obedece bien acerca de estas cosas, podemos pensar que está permaneciendo bien en el amor. ¿Sí o no? Es verdad. El que ama a los hermanos en la iglesia, podemos decir que está permaneciendo en el amor. El que ama la palabra de Dios, podemos decir que está permaneciendo en el amor. ¿Sí o no? Entonces, nosotros también es necesario permanecer bien en el amor. También otro mandamiento, que permaneced en la fe. Hechos capítulo 14, versículo 22, aquí dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Así dice, en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya, entonces, aquí dice, permaneciesen en la fe. En la fe. Ya, el que tiene una fe puede llevar bien su vida cristiana, ¿no? Es algo muy importante. Primero, tiene que tener la fe de la salvación, ¿sí o no? Primero, el que no tiene la fe de la salvación, es difícil llevar bien su fe. ¿Sí me entiende? Es difícil crecer su fe. No nació, ¿cómo puede crecer? ¿Sí me entiende? Un bebé si no nació, ¿cómo puede crecer? No es imposible. No es posible. ¿Sí me entiende? No es posible. Es imposible. Entonces, debe nacer de nuevo. Debe tener primero la fe de la salvación del Evangelio. ¿Sí o no? Entonces, el que nació de nuevo, como ya tiene la fe de la salvación, puede crecer bien. Si no, es muy difícil crecer. No es posible a crecer, porque no tienen la fe. Aquí muchas partes de la Biblia están diciendo acerca de fe que abandonó. En el último tiempo, en el último siglo, muchos que tienen la fe va a abandonar de fe. Pero nosotros ya aprendemos, ¿sí o no? ¿Ellos tenían una fe correcta? ¿Verdadera? No, realmente no tenía la fe de la salvación. Por eso, afuera como cristianos, pero adentro no era cristiano. Por eso después, por tribulaciones, por algunas cosas, dejen de seguir en Jesucristo. ¿Sí me entiende? Esa fe falsa. Pero el que tiene una fe correcta conforme a la palabra de Dios, como la salvación, va a crecer. Por eso primero tiene que tener la fe primero. Y después su fe puede crecer. La fe de la vida cristiana va a crecer. Entonces, aquí dice la Biblia, permaneciesen en la fe. ¿Qué quiere decir? Permaneciesen en la fe. ¿Qué quiere decir? Lleven todos los días con la palabra de Dios. Lleven su vida, su fe, leyendo la Biblia, orando, permaneciendo, como congregando en la iglesia. No, ¿cómo explico? No dejen de seguir en el camino del Señor. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos permanecer bien en la fe,
Bueno, vamos a buscar Romanos. Romanos capítulo 1, 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Sí tiene? Hermano Carlos, por favor, lea, por favor. 1, 2, 3. Romanos 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ajá, gracias. Aquí dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. ¿Cómo está escrito? Más el justo. ¿Quién es justo? Cristianos, ¿sí o no? Salvos, ¿sí o no? Entonces, los cristianos vivirán por fe, ¿sí o no? ¿Es fe qué es? ¿Qué es la fe entonces? Lo que digo Dios obedece. Esa es la fe. Esa fe es crecer. Ya aquí dice, ya somos limpios por la palabra de Dios, ¿no? Ya somos que tenemos la fe de la salvación. Entonces, aquí dice, vive por fe. Vive, crece, creciendo, ¿sí o no? Su fe. Más el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe es llevar su vida cristiana leyendo la Biblia, orando, congregando y predicando. ¿Sí me entiende? El que lleva bien con estas cosas crecerá su fe, aunque llega una tribulación grande, puede aguantar, ¿sí o no? El que aguanta bien una como gran sufrimiento, gran aflicción, podemos decir que tiene una fe. Ya creció su fe, ¿sí o no? Es verdad, ¿no? Entonces, los cristianos hay que llevar con estas cosas. Podemos decir que está permaneciendo en la fe. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 3, 14. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14. ¿Sí tiene? Ya 14, leemos juntos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aquí dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, aquí dice, persistir, ¿qué significa? Permanecer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Como no dejen de este camino, ¿sí o no? No está explicando que deje del camino de la fe, perderá su salvación. Sino, por favor, guarde, permanece bien en la comunión, en la fe, en el camino de Dios. Si no permanece bien en la fe, no puede crecer. Tampoco puede ayudar a su familia para que sea salva. ¿Sí me entiende? Entonces aquí dice a Timoteo, permanece bien en la fe. Por favor, lleven su fe en el Evangelio que cuando escuchaba y cuando conocía. ¿Sí me entiende? Por eso aquí dice,
persiste tú en lo que has aprendido. Nosotros aprendemos, ¿sí o no? Aprendemos acerca del Evangelio, acerca de la palabra de la salvación, ¿sí o no? Entonces, por favor, permanece en este Evangelio, ¿sí? En este tiempo, como muchos cristianos, según ellos, estaban congregando en las iglesias, también ayudaban, también predicaban. Entonces se ven muy cristianos, se ven muy que tiene buena fe. Pero después de pasar tiempo, ellos dejaron y abandonaron de la fe y negaron a Jesucristo y predicaba otra doctrina. Entonces, Pablo tenía muchas preocupaciones por Timoteo. Entonces, él dijo a él, por favor, persiste tú en lo que has aprendido. Por favor, permanece en el Evangelio que tú oíste, aprendiste. ¿Sí me entiende? Muchas personas tomaron este versículo por mala doctrina, diferentes. Entonces, un salvo puede perder después de abandonar el camino del Señor. Pero como sabemos bien, desde el principio no tenía fe correcta. Desde el principio no tenía la salvación verdaderamente. Por eso después, por las cosas como malas, por situaciones malas, dejaron de fe. Abandonaron y negaron a Jesucristo. ¿Sí me entiende? Estas personas desde el principio no tenían fe correcta, verdadera. ¿Sí me entiende? Entonces aquí dice, persiste, ¿qué quiere decir? Permanece en la fe, en el Evangelio, lo que escuchó. ¿Sí me entiende? Entonces, si no permanece bien, es difícil crecer. Y también su familia es difícil ser salva. Por eso dice, permanece bien. Entonces, segundo mandamiento de Dios es permanecer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y primero era orar. Ahora, segundo mandamiento de Dios es permanecer. ¿En dónde? ¿En dónde? En la iglesia. En el amor. Y en la fe. En el Evangelio. ¿Sí? Entonces, nosotros así vamos a llevar nuestra vida cristiana guardando el mandamiento de Dios. ¿Sí me entiende? Y siguiente domingo, vamos a aprender más acerca del mandamiento de Dios. ¿Qué debemos guardar? ¿Sí? ¿Cómo debemos guardar? ¿Sí? Y también está cerca, ¿no? Como un mes, ¿no? Quedó el retiro de primavera, ¿no? Nosotros como asistiremos al retiro de primavera en Orizaba. Entonces, no falta poco, ¿no? Falta poco, un mes. Entonces, yo quiero que ustedes, sí, vamos a trabajar juntos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, preparen por retiro, porque puede ser una buena oportunidad checar nuestra vida cristiana y también nuestra salvación, también guiar almas. ¿Sí me entiende? Entonces, los hermanos estamos preparando para llevar, ¿sí? Entonces, si tienen como invitados, por favor acerquen
a hermana Yesenia. Ella está anotando sus invitados, el nombre de sus invitados, ¿no? ¿Sí me entiende? Sí, por eso preparen con todo su corazón para asistir. ¿Sí o no? Bueno, vamos a terminar con oración, ¿sí? Te damos muchas gracias, Padre Dios, que nos ama y también tu palabra preciosa nos dio para que podamos guardar. Primero, tú dijiste, ¿no?, que oré por todos, ¿no? Es muy importante orar. En toda nuestra vida cristiana hay que seguir orando por todos, por la iglesia, por los hermanos, hasta por nuestros enemigos que no están molestándonos, ¿no? Que muchas personas nos persiguen, pero nosotros queremos orar por ellos. Y también nosotros queremos permanecer bien en tu cuerpo, cumpliendo y guardando tu ley, que es permanecer en mí. Entonces, ayúdenos y guíenos para que podamos guardar tu ley que nos dio. Hoy también gracias. Dejamos todo nuestros pasos en tus manos poderosos. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo que nos ama siempre. Amén.